¿Imaginas presenciar cómo millares de casas, cientos de templos y santuarios, decenas de puentes y no menos de 100.000 personas desaparecen consumidas por las llamas? Porque esto fue lo que sucedió en Japón, cuando un incendio de proporciones colosales arrasó Tokio, entonces conocida como Edo. Durante 3 interminables días, la ciudad nipona ardió, originándose con los años una leyenda que culpa del desastre a nada más y nada menos que a un kimono. Japón es un país proclive a sufrir las embestidas procedentes de la madre naturaleza. Los terremotos son constantes, los tsunamis azotan sus costas y las fuertes lluvias vienen acompañadas de tifones. Los incendios son un caso aparte. Muchas veces provocados de manera accidental, han devastado ciudades enteras y causado millares de víctimas a lo largo de la historia del país asiático. Para ese entonces, una mayoría de la floreciente población de Edo, hoy Tokio, vivía masificada en precarias estructuras de madera divididas en pequeñas unidades. Eran frecuentes los incendios provocados por el descuido y, a menudo, por pirómanos. Cada pocos años se producía un gran fuego que reducía a cenizas grandes franjas de la ciudad, y los incendios eran de hecho tan frecuentes que eran considerados una de las mayores atracciones de Edo. Se proclamaba con orgullo que los incendios y las peleas eran el principal atractivo de la ciudad. Pero de los muchos incendios que asolaron Edo, el peor fue el de Meireki, el 2 de marzo de 1657, también conocido como Furisode Kaji, o el incendio de la manga larga. El kimono es un vestido tradicional japonés que viene en distintas variantes. En la cultura popular el más reconocido es el furisode, distintivo por sus larguísimas y anchas mangas. Según cuenta la leyenda, a principios del siglo XVII, una encantadora joven llamada Osame, hija de un rico comerciante, se enamoró de un joven samurái durante las celebraciones en un templo de la ciudad. Osame intentó dar con el paradero del samurái, pero no tuvo éxito, así que haciendo uso de su ingenio, decidió confeccionar un bello kimono muy parecido al de su amado, con la esperanza de que algún día se le acercara. El furisode de la jovencita fue realizado con tal esmero que parecía el original usado por el samurái. Sin embargo, la chica no contó con nada de suerte. El joven samurái nunca apareció y ella, con el corazón roto, enfermó. Duró menos de un año y su padre, a pesar de la pérdida, cumplió con la tradición de entregar las pertenencias de su hija al templo más cercano, y entre esas cosas se encontraba el furisode. El sacerdote del lugar se fijó en lo costoso que era el kimono y decidió venderlo para poder obtener ingresos para el mantenimiento del santuario. No obstante, acá comienza lo extraño de la historia, pues la persona que adquiría el kimono invariablemente caía enferma y moría al poco tiempo. La primera compradora de la prenda luego de la muerte de Osame fue una joven llamada Kino, de la ciudad de Ueno, que tenía solo 16 años. Kino contrajo una enfermedad y murió al poco tiempo. El furisode fue llevado de nuevo al templo y vuelto a vender a otra chica, también de 16 años. Se llamaba Iki y, al igual que sus antecesoras, enfermó y falleció antes de que hubiera transcurrido un año. Curiosamente, el furisode volvió al templo. Esta vez los monjes conversaron, concluyendo que aquel kimono estaba maldito, por lo que decidieron quemarlo en el jardín. Pero al caer entre las llamas, el fuego se removió de tal manera que las chispas prendieron e inflamaron el gran techo que cubría el templo. En ese instante, una ráfaga de viento alentó las incipientes llamas y todo prendió como una tea. El fuego se extendió de tal modo que quemó por completo la ciudad de Edo. En otras variantes de la leyenda se dice que el padre entregó el kimono al templo como pago para procurar las oraciones en favor del descanso del alma de su hija. También se dice que el monje que vendía el furisode se encontraba consciente de la maldición sobre él mismo y encontraba en él un negocio redondo, porque al morir sus dueñas siempre regresaba, impoluto, al templo. Asimismo, y según donde se lea la historia, el objeto del amor de Osame no era un samurái,
sino un monje de un templo ubicado en Hongo, el cual la joven conoció al asistir a orar por sus antepasados. El padre fue en su búsqueda para proponerle la mano de su hija, pero este era muy devoto y declinó la oferta, convirtiéndolo en un amor imposible. En esta versión de la historia, es el padre quien, para animar a su hija, le regala el lujoso kimono de mangas largas. De cualquier manera, es un hecho que ese 2 de marzo de 1657 el distrito de Hongo comenzó a incendiarse y que la fuerza de los vientos del noroeste lo extendió al resto de la ciudad de Edo. Aunque la ciudad tenía una brigada antiincendios llamada Hikeshi, no pudieron hacer nada para detener el inminente desastre por falta de hombres, herramientas y preparación, aunado a un fuerte viento que se había levantado en la urbe, lo que provocó que las llamas pudieran propagarse con mayor rapidez por la ciudad. Aunque el emperador tenía fijada su residencia en Kioto, ya que esta era la capital del país, en Edo se encontraba el poder político, así que podemos imaginarnos la importancia de la ciudad y lo que un gran incendio implicaba. Al segundo día del incendio, el viento cambió repentinamente de dirección. Esto comportó que el fuego que se había desplazado durante el primer día hacia el sur y que se detuvo por la orilla del río, volviera a avanzar en dirección al centro de la urbe, amenazando seriamente el castillo del Shogun. Todas las casas en sus alrededores, donde se alojaban los vasallos y los diferentes sirvientes que trabajaban en la corte militar, quedaron totalmente carbonizadas. Al tercer día, el viento amainó y se consiguió apagar el fuego, pero debido a la densidad del humo producido durante esos 3 días y al calor que desprendían las estructuras víctimas del incendio, tuvieron que esperar 3 días más para iniciar con el trabajo de retirada de cadáveres, desescombro y reconstrucción. Edo era una ciudad con problemas de sobrepoblación graves y esto causó que muchos murieran al pie del río, incapaces de escapar de las llamas. Los cuerpos se transportaron a Honjo, una comunidad que se encontraba a las afueras. Allí se excavaron fosas que se llenaron con los restos de los difuntos y se quemaron. El Eko-in, o Salón de Adoración de los Muertos, se construyó en ese mismo lugar. Se contabilizaron más de 100.000 víctimas mortales. Parte del saldo final de este gran incendio fue la destrucción de 550 residencias de señores feudales, 770 residencias del séquito directo del emperador, 350 templos y 60 puentes. Incluso el castillo de Edo quedó destruido y solo el pabellón Nishinomaru quedó en pie. La reconstrucción de Edo tomó 2 años y el shogunato aprovechó la oportunidad para reorganizar la ciudad de acuerdo con varias consideraciones prácticas. Las calles se ensancharon y algunos distritos se rediseñaron y reorganizaron. Se prestó especial atención a restaurar el centro comercial de Edo, protegiendo así y fortaleciendo hasta cierto punto toda la economía nacional. Los plebeyos y samuráis recibieron fondos del gobierno para ayudar a reconstruir sus hogares. La restauración del castillo del Shogun se llevó a cabo en último lugar. El área a su alrededor se ha reorganizado para dejar más espacios entre edificios como cortafuegos. Las casas residenciales se alejaron del castillo y se reconstruyeron varios templos y santuarios hacia las orillas del río. Para el año 1868, la capital se trasladó al actual Tokio, nuevo nombre de la antigua Edo. Este incendio destruyó entre el 60 y el 70% de la ciudad y diezmó a una cuarta parte de su población, de unos 400.000 habitantes, por lo que se compara con el bombardeo de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial y con el gran terremoto de Kanto debido a la destrucción que causó. Parte de la leyenda respecto al origen de la deflagración se desprende no solo de los inusuales cambios de dirección del viento, sino de la extraña composición del fuego. Según los testigos, no podía ser vencido por el agua, incrementando su potencia al contacto con este líquido. Por supuesto, las explicaciones menos fantásticas adjudican el desastre a la infraestructura de la época. Calles cerradas, estrechísimas, con residencias elaboradas en madera y papel.
una temporada de sequía especialmente dura a la que se sumaron los fuertes vientos de un posible tifón y un incendio accidental que, sumado a lo inflamable de sus casas, alimentó el fuego. Y lo demás ya es historia. ¿Y tú? ¿Conocías sobre este desastre o la leyenda detrás de él? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Me despido y hasta la próxima.